Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos a esta nueva conexión que vamos a hacer a partir de los miércoles. Vamos a estar conectándonos los días miércoles. A petición de muchos de ustedes, estábamos pendientes de hablar de un tema importante que es el tema de las profecías finales o todo lo relacionado con la profecía. ¿En qué momento estamos? ¿En qué etapa de la profecía bíblica nos encontramos? A ver, entonces en esta noche sabemos que es un tema bastante amplio por abarcar todas las cosas con relación al tema, así que vamos a tratar de hoy empezar con algo muy sencillo, ¿cierto? Hoy vamos a intentar poder iniciar este proceso de profecías, los tiempos del fin. Quiero darte a entender que esto va a ser algo más dinámico, o sea, lo que buscamos es que sea como un proceso de conversación, y por eso hoy vamos a estar con el pastor. Buenas noches a todos los que nos están viendo a través de este medio. Bienvenidos. Queremos a través de preguntas y respuestas ir tocando este tema de los tiempos finales que hoy como nunca, de hace 25 30 años que conocimos del Señor, escuchábamos hablar de estas cosas escatológicas, pero hoy ya no son algo a futuro, son una realidad presente que están muy cerca y que están tocando el corazón y el de la gente que se pregunta qué es lo que está pasando, más en este momento en que todo el mundo está a la expectativa de que si esto es algo que se iba a cumplir o por qué Dios lo permitió, o si esto ya es un juicio de Dios. Entonces, es el momento de tocar esta temática y dar una respuesta de acuerdo a lo que plantea la palabra del Señor para estos tiempos. Y el tópico para tratar hoy es el reloj profético de Dios, Israel, el pueblo de Israel. Pastor, ¿por qué le llaman el reloj profético a la nación de Israel? Bueno, porque Israel, primero tenemos que entender para llegar a esa respuesta el por qué y para qué eligió Dios a Israel. Entonces, antes de entrar a ese puntico, debemos recordar que la profecía es importante para Dios y que Él desea que comprendamos su plan a futuro. En la Biblia hallamos más de 900 profecías acerca de la segunda venida. Y acerca de ese tema, Jesús advierte que tengamos los ojos bien abiertos cuando comiencen a manifestarse eso que Él señaló como dolores de parto en Mateo 24, porque una de esas señales era que se iban a manifestar muchos personajes haciendo el llamar Cristo, y no solo eso, sino que habían señales y milagros engañosos, pero que Él nos iba a dar una señal súper especial de cuando realmente Él viniese. Entonces que debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios dice y a que no nos atribulemos ni estemos ansiosos acerca de las cosas que estamos viendo y de las personas que se van a proclamar como Cristo y que pueden traer algunas soluciones a las necesidades del hombre en el contexto en el que estamos. Vea, en este momento si alguien se levanta con la solución de una vacuna que traiga sanidad y el mundo lo puede llegar a adorar, va a ser un salvador para este momento crítico en que estamos pasando. En este momento se va a desencadenar un problema financiero, problema de crisis en todos órdenes, de empleo, de salubridad, de escasez, y se va a necesitar soluciones. Y va a llegar un momento en que esto a nivel global va a reclamar la presencia de un hombre que traiga una solución a eso. Y es un tema ya a tratar más adelante acerca de lo que es, y la Biblia llama a ese hombre como el anticristo. Correcto. Entonces, acerca ya de Israel, entonces tenemos que ir a la historia de por qué y para qué eligió Dios a Israel y por qué Israel es el reloj profético en estos tiempos. Dice la historia que, y nosotros lo vemos en la Biblia también,
que Dios hablaba a todas las naciones, 70 naciones de aquella época, pero que los hombres eligieron más hacer su voluntad y hacer sus propios dioses que recibir la revelación y estar en comunión con Dios. Entonces, Dios llama a un hombre, a Abraham, y a través de Abraham quiere formar un pueblo a quien revelarse, darle sus estatutos, mandamientos, hacer de este pueblo algo especial en todas las cosas, de tal manera que desatara la envidia de las naciones, a ver si acaso por eso viniesen a buscar a Dios, porque este pueblo era mejor que los otros pueblos. Entonces fue el propósito original de Dios. Dios siempre ha amado a todas las naciones, a todos los hombres. O sea, Dios no eligió amar a uno más que a otro. Dios los amaba absolutamente a todos y nos sigue amando a todos. Dios toma a un hombre que no era israelita, no era hebreo, era babilonio allá de Irak, de Ur de los Caldeos, y lo toma y lo saca de allí para hacer de él una nación. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y entonces dice la palabra de Dios, para que en su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra y llegase a redimir el pecado de Adán, de que allí saliese un Mesías que redimiera los pecados y ellos volvieran otra vez a tener la comunión con Dios. Entonces, Dios habla a las naciones rechazan la revelación de Dios, Dios decide elegir a Abraham y a través de Abraham y su descendencia formar a Israel, este pueblo, que tendría la responsabilidad de traer al Mesías y mostrar el Mesías a todas las naciones y ser luz a las naciones. Pero Israel no alcanza a cumplir el programa de Dios. Israel tiene subidas y bajadas en obediencia, desobediencia, y hasta que el tiempo en que aparece el Mesías, en el tiempo en que Dios dijo que tenía que aparecer, cuando aparece la nación como tal, que ya está dividida, está solo Judá, Benjamín y Leví. 800 años atrás las 10 tribus se han dispersado en las naciones y se han asimilado. Y entonces Judá no acepta a Jesús como su Mesías. Entonces Jesús es recibido por los gentiles, vienen los apóstoles, y los apóstoles son los que llevan el evangelio a los gentiles, y la iglesia comienza a ser en su mayoría más gentil que judía, y así se le conoce. Entonces, la iglesia comienza a compartir lo que tenía que hacer Jesús, su Mesías, llevarlo a las naciones, a traer salvación. Y la iglesia comienza a llevar el evangelio a las naciones, pero en generalidades es más el rechazo que recibe de las naciones que la aceptación que tiene. Hasta el día de hoy el cristianismo no es en todo el mundo. Hay naciones donde no aceptan, donde hablar de Jesús en este momento es un problema de vida o de muerte. Así estamos hoy, y así ha sido siempre por diferentes épocas y generaciones. Pastor, déjame decirte algo de lo que estás hablando, y les doy la bienvenida a todos los hermanos que están conectados en estos últimos minutos. Queremos decir que estamos hablando sobre los últimos tiempos. Y hoy el tema por el que hemos empezado a hablar es acerca de Israel como el reloj profético de Dios. Es cierto lo que decimos. Israel ha sido la única nación en la historia que ha dado testimonio. Todas las naciones adoraban dioses, el cielo, las estrellas, el río, el mar, pero Israel se distinguió por sobre todas las tribus y etnias que existían en la tierra, adorando a un Dios que no tenía imagen, un Dios que no se representaba a través de un estado, y eso marca con el pueblo escogido de Dios. Sí, Israel mantuvo el monoteísmo a través del tiempo, con sus subidas y sus bajadas. Sí, correcto. Israel dio testimonio de eso, un monoteísta. Entonces, es importante que reconozcamos un llamado especial a esta nación. Y esta nación va a tener relevancia en estos tiempos finales. Entonces, Israel como tal acepta toda la cultura y los estatutos que Dios le manda, pero Israel no recibe a Jesús. Es la iglesia gentil entonces la que tiene que ir a llevar el mensaje de salvación a las naciones. Entonces Dios para con Israel. ¿En qué año, pastor? Dios para con Israel en el año 70,
que Dios permite que venga Tito y los romanos y destruyen el templo y no queda piedra sobre piedra, y entonces son esparcidos a las naciones. Unos van a España, otros van al Oriente, otros van a Asia Central, hasta Rusia llegaron los judíos. Y entonces eh, él separa, no que Dios haya desechado a Israel, dice Pablo, sino que Dios para la relación del trabajo mesiánico que tenía con Israel y tuvo endurecimiento en parte allí, y entonces la labor que tenía que hacer Israel de llevar el Mesías a las naciones y enseñar los estatutos y mandamientos comienza a hacerlo la iglesia. 70 hasta Dios dice a Israel, dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y del año 70 hasta el año 1948, entonces son 1878 años de diáspora y de disciplina de Dios con Israel. Entonces, ahí empezamos nosotros, comenzamos a ver el regreso de los judíos a partir de 1905. Judíos rusos de la aldea de Kishinev comienzan a llegar a Israel, donde siempre en Israel había un remanente pequeño de judíos que no molestaban a los árabes porque eran poquitos y tenían una excelente hermandad. Pero cuando comienzan a llegar a partir de 1905 judíos y judíos y judíos, entonces las cosas ya comienzan, ya las relaciones comienzan a dañarse. Pastor, Ajá. entrando el tema, una de las primeras inquietudes que tenemos es por qué Israel es tan relevante en el medio internacional. ¿Es tan relevante qué? A ¿Por qué es nivel tan internacional. relevante Israel como nación en las noticias, en el medio internacional, en la BBC, en la CNN? Porque constantemente estamos escuchando noticias de ellos. Ah, ok. Porque, número uno, Israel es el reloj profético de la historia. Número dos, porque en Israel hay ahorita casi 7 millones de judíos, pero en Estados Unidos hay 6 millones y la judería americana tiene mucha influencia en el gobierno americano. Entonces, hay muchas decisiones que se toman en Estados Unidos eh, bajo influencia del poder que tiene la autoridad judía en Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre ha estado apoyando y defendiendo a Israel. Uno, porque sus judíos son los que desarrollan y promueven el desarrollo económico y político también en Estados Unidos. Y lo otro, porque Israel es un aliado en Medio Oriente para Estados Unidos. Entonces, eso permite que cualquier cosa que pase allí tenga trascendencia a nivel de las dos potencias o de las tres potencias que ya hay aquí en este momento. Sí, correcto. Pastor, en 1948, ¿qué ocurrió en 1948? Que es una fecha histórica, el 14 de mayo de 1948. La ONU reconoce al Estado de Israel como una nación más. 1878 años de diáspora. La Biblia le llama eso la disciplina de Dios para Israel en medio de ese tiempo. Algo interesante es que en medio de esa disciplina de Dios, donde los judíos fueron dispersados por muchas naciones, donde estaban los judíos siempre habían cosas positivas a través de su influencia en la parte económica, política y científica. Entonces, en medio de la disciplina, Israel ha sido bendición a las naciones. Dice Pablo, si su disciplina, si su estancamiento con Dios ha sido bendición, cuánta más su plena restauración cuando ellos reconozcan a su Mesías, cuánto más serán de bendición a todas las naciones de la tierra. Correcto, pastor, correcto. Bueno, es importante decir que Dios le hizo una promesa a Israel, a Abraham específicamente. Dios le dijo que ellos se iban a extender desde el Éufrates hasta Egipto, desde el norte de Israel hasta el desierto. Pero, pastor, hoy vemos que la nación de Israel no tiene ni siquiera una décima parte de ese terreno.
Sí, para que nosotros entendamos un poquito, Uruguay es el país más pequeño de Latinoamérica y dicen que Israel cabe 4 veces en Uruguay, o que sería como el Atlántico, más o menos. Claro, una nación pequeña. Sí, claro, lo que es hoy dentro del territorio que Dios les asignó, cabe como unas casi 15 o 20 veces, ya, porque el territorio Ujú. que Dios les asignó y que van a tener en el tiempo del milenio, cuando Dios los restaure a la posesión original, eh, es un territorio que abarca Arabia Saudita, abarca Irak, abarca Jordania, abarca el Líbano, o sea, cae como 20 veces Israel en esa zona. Entonces, Correcto. eh, esa zona Israel la va a tener en el tiempo del milenio, cuando reconozca al Mesías y tenga la plena restauración del Señor. Y allí todo el corazón de Medio Oriente, donde estaba el huerto del Edén, van a ser bendición para todas las naciones. O sea, el futuro, hay un futuro glorioso para Israel y para los que estén en la tierra en ese tiempo a través de los judíos. Dice la palabra que 10 de las naciones tomarán del manto a un judío y le dirán, iremos con usted porque sabemos que Dios está con ustedes. Y en este tiempo de disciplina, que todavía ellos no han reconocido al Señor, hay un 30% de científicos de Nobel judíos. La mayor, hay muchas cosas que nosotros usamos en este tiempo, como el micrófono, como la computadora, como una aspirina, eh, son de origen judío. O sea, si nosotros no quisiéramos usar las cosas judías, de origen judío, nos estancaríamos en este tiempo. No, mira que estaba viendo algo específico y era que ellos son el tercer país con una economía más sólida del mundo. Además de eso, tienen más empresas en la bolsa de valores que toda Latinoamérica y tienen mayor economía de innovación, de inventos y desarrollo de tecnología. Hay un invento que es extraordinario, que la ciencia en este tiempo no, sería imposible. Es una cápsula de esas que uno se toma de medicinas, de antibiótico. Ese aparatico lo colocan y entra por todo el intestino y pueden observar todo lo que, como esté la persona. Ya, es un invento y lo hizo un judío. Entonces, eh, cuando ellos se pongan a paz con Dios y le reconozcan a Jesús, las cosas van a cambiar, va a ser, como dice, toda la tierra será llena de la gloria del Señor, a través de Dios y a través de su pueblo, que su objetivo será y su función será bendecir a los pueblos de la tierra. Correcto, correcto. Ahora, quiero explicar algo. Casi todas las profecías puestas al Antiguo Testamento no fueron habladas a la iglesia, fueron habladas a Israel. Isaías, Jeremías, el profeta Daniel, todos tenían una visión de Israel como nación al futuro. Y esa visión que ellos tienen al futuro de Israel marca el trazo de la profecía. Ahora, ¿por qué decimos esto? Si estuviésemos a principios del siglo XX, no entendiésemos el cumplimiento de las profecías porque la nación de Israel no existía como una nación política. Y hoy en día, a partir de 1948, la nación se constituyó como una nación reconocida. Y eso hace que las profecías se reactiven y que podamos volver a mirar al Medio Oriente y decir, Israel antes no estaba ahí, ahora es una nación. O sea que el reloj profético de Dios se ha echado a andar porque los israelitas, los judíos volvieron a su tierra. Y las promesas que están en la escritura, en el libro de Isaías, de Jeremías, la profecía de Daniel, vuelven a encontrar significado en la vida de los creyentes. Porque ellos están en esa tierra y significa que se ha iniciado el cumplimiento de promesas que Dios ha hecho para ellos. Bueno, algo importante de resaltar es que no ha sido fácil para Israel establecerse allí, porque es el programa de Dios que se establezcan, pero Satanás también tiene un programa de no permitir que eso suceda. Correcto. En esos
Cuando llegan allí, o sea, del 48 acá, Israel ha tenido 6 guerras. La guerra del 48 de independencia, la guerra del 56, la guerra con Del Yom Egipto, con el Kippur, canal del sí, Suez, la ok. guerra con Siria, Jordania y Egipto en el 67, la guerra de los 6 días, la guerra del 73, de Yom Kippur, en el día sagrado, Egipto y Siria atacaron, y la guerra con el Líbano, y en el 87 y en el 2000 las dos intifadas, o sea, los palestinos, el pueblo palestino vino contra el pueblo judío y el ejército tuvo que salir y bueno, mucho, pelear allí y defender a la nación. Entonces, eh, nosotros vemos que en el 45 con Adolf Hitler, que dicen algunos, no está la versión de que Hitler era de ascendencia judía. Me dijo un judío a mí que tiene un poco de conocimiento acerca de esto, digo, la astucia más grande de Satanás fue querer acabar al pueblo judío a través de un judío, Hitler. Ok, ok. Mm. Entonces, así estamos. Mira, yo quiero hablar algo que está en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 28, porque ahorita la hermana Petra colocó 1948 a 2018, 70 años. Ahora, vamos a hablar algo que dice Marcos 13, versículo 28. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y dice el 30, cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿quién es la higuera según el libro de Zacarías? La higuera es Israel. Ahora, esa higuera volvió a brotar en 178. Y Jesús mismo, porque Él es el que está haciendo esta profecía, dice que no pasaría esta generación sin que sucedan todas estas señales y el fin. Entonces, si nosotros contamos una generación en años, podemos determinar que puede ser 70, 80 o algunos estiman que puede ser 100 años. Independiente de cuál sea el valor exacto, lo que podemos decir es que del 1948 a 2018 se han cumplido 70 años. Y muchos especulamos de que a partir de aquí se iniciará el tiempo de las señales del fin, porque esta generación que ha visto a la higuera florecer y desarrollarse y todo eso, no pasará antes de que sucedan todas estas señales. Bueno, aquí el dilema es, eh, los salmos dicen una generación es de 70 a 80 años. Ujú, ujú. Entonces, si nosotros tuviéramos la absoluta certeza de que son 70 o que son 80, o como algunos otros dicen, que cuando Israel estuvo de esclavo en Egipto, 4 generaciones iban a pasar y las generaciones se contaban entonces por 100 años. Entonces, dentro del programa de Dios para Israel está que de Adán a la venida del Mesías serían 6.000 años. Los judíos están en el año 5780 o 79. Entonces, algunos eruditos judíos dicen, y algunos dicen, pregúntale a un rabino a ver si es verdad, que cuando ellos estuvieron en prosperidad en los tiempos de José en Egipto, ese tiempo duraron 210 años y ese tiempo no lo ubicaron en el calendario de ellos, que por eso están en el En el vacío, 5780. parece que hay unos años que Ya. no cuadran. Sí, entonces ellos dicen, si usted le suma a 5780 los 210 que le hacen falta, eso ya las cosas se ponen de otro color, porque estaríamos en el 5000, casi 5990,
90 muy cerca a los 6.000 años, faltarían 10 años. Y si esos 10 años, empezar lo que son los 7 años de tribulación. Correcto. Si la generación es de 80 años, ¿ya? Porque si fuera de 70 ya estaríamos en medio de la tribulación. Y si es de generación de 100 años, ya sería en el 48. Entonces, para algunos judíos que son mesiánicos, ellos están dentro del programa de la tribulación, para ellos, según las cuentas de ellos. Para nosotros, de acuerdo a la higuera y a la generación de 80 años, estamos en la antesala de iniciar esos 7 años, más o menos tan cerca como un año, 6 meses. Entonces diríamos que en el 2022 empezaríamos a contar los 7 últimos años. Entonces, eso nos habla a nosotros del tiempo en que vivimos, esta misma pandemia a nivel mundial. En la Biblia siempre han habido pestes, pero nunca una peste a este nivel global. Y eso va a desencadenar otras cosas económicas, políticas, para estos últimos tiempos, que si nosotros somos sensibles a esos 80 años, tenemos que estar despiertos, como dice la palabra, que no nos durmamos, sino que velemos y seamos diligentes en estos tiempos, en estos últimos días. Sí, de todos modos, yo quiero los 7 años, ya termina, tenemos que irnos a la generación de 100 años. Pero lo cierto es que son días y años para estar a la expectativa. No, y mira que esto ha traído mucha discusión, porque ciertamente no podemos decir qué día, ni qué año exactamente va a suceder, pero quiero resaltar algo, que Jesús también habló en Mateo 24, de que cuando los hombres ven cuando la higuera florece o cuando ciertos frutos saben qué época del año es. Entonces, con esto Jesús quiso decir, no van a saber el día exacto ni la hora, pero pueden reconocer cuál es la temporada, cuál es el tiempo más o menos en que se van a dar todas estas cosas, para que nosotros estemos apercibidos. Y quiero agregar una cosa más. Un hermano estaba poniendo que si nos encontramos, que si ya es la tribulación, y quiero decirte, no, calma. La señal de que empieza la última semana de la profecía de Daniel es que hay una paz que no es verdadera, pero que será promovida por el anticristo. Ahora, esta paz implica que todas las naciones árabes van a detener sus ataques contra Israel. Israel va a poder vivir en paz durante un par de años. Y esa señal de cuando digan paz, es la señal en que va a iniciar el reinado, porque quien va a promover esa paz va a ser el anticristo en cabeza de las naciones. Por eso, si todavía vemos que Israel está siendo atacada con misiles, ataques terroristas, bombas, ellos todavía tienen ejército, todavía se defienden, significa que todavía no ha llegado el momento de la paz. Porque quiero decir algo, las naciones en la batalla de Armagedón van a atacar a Israel, pero Israel va a estar indefensa. Y cuando Israel no tenga los medios para defenderse, entonces Dios hará el milagro. Y eso es igual a algo que sucede en nuestras vidas. Cuando ya se acaban los medios para nosotros poder hacer con nuestra fuerza, es cuando Dios se manifiesta y se glorifica en medio de tu situación. Eso va a pasar en este tiempo. Cuando ellos estén indefensos, no sepan a quién acudir, el mismo Señor Jesús descenderá y los destruirá con la espada de su boca. Entonces es importante no adelantarnos a los tiempos. Y hay sucesos que tienen que ocurrir primero. Y una de esas cosas, en estos días meditando, es la única forma
que se desarrolle una nueva economía mundial es que tú quiebres la anterior, que es la economía basada en moneda, papel y en deuda. Los países no tienen oro ni recursos minerales para respaldar el billete, es simplemente deuda. Y cada vez que un país imprime más billetes, lo único que está haciendo es imprimiendo deuda, deuda y deuda. Y para que la bestia, como la describe Daniel, que es una liga de naciones que se une, pueda instaurar una economía nueva, tiene que primero destruirse la vieja. Y pareciera que este virus se está encaminando a destruir las economías de los países, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Lo que sí es cierto es que todos los países afectados van a entrar en una recesión económica. Y eso va a afectar directamente el desarrollo económico. Por ende, se va a presentar la nueva oportunidad de levantar una nueva economía. Lo escucho. Sí, estábamos hablando de esto, de que el desarrollo de una nueva economía solo se da en medio de una crisis. Y esta crisis implica que el sistema económico anterior se destruya o se desintegre para que se cree una nueva necesidad de establecer un nuevo sistema. Y eso es lo que llama Apocalipsis la marca de la bestia. Algunos le dan miedo a ese número y le dan un significado más allá de lo que es, pero el libro de Apocalipsis dice que quien no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. O sea, no comerciarás tus productos ni accederás a productos de primera necesidad. Con esto implica que el sistema económico está basado en una moneda o un papel diferente. Y ahí es cuando nosotros tenemos que prestar atención cuando este tipo de cosas comienzan a desarrollarse a nivel mundial. Ahora, Pastor, quiero preguntarte una cosa más. ¿Qué crees tú que el petróleo, a ver, cuál es el papel del petróleo en medio de esta guerra final, de estos acontecimientos? Bueno, hay algo muy paradójico ahí con el petróleo y es que, según dicen algunos teólogos, cuando Dios fundó la tierra no había un huerto del Edén, sino toda la tierra era un huerto del Edén. Y Sí, te escucho, Pastor, adelante. entonces cuando Adán y Eva fueron colocados en esa sección especial y vino la tentación de Satanás, después se desarrolla la humanidad y por el pecado del hombre Dios decide acabar con esa generación a través de un diluvio. Entonces, esta es una posición de algunos teólogos, dicen que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ellos dicen que la tierra era una perfecta esfera, pero que Dios permitió que un asteroide la golpeara y quedara inclinada y que comenzase a descender la lluvia y que después la geografía que existía en la tierra en ese tiempo era más tierra que agua, que mares. Entonces que la zona antártica, los polos eran así, como era todo el planeta, eran zonas fértiles, eran zonas llenas de vegetación. Y cuando vino el diluvio vino a quitar más tierra, hubo más agua, y toda esa zona del polo norte, polo sur, y la zona del huerto del Edén, que es la media luna fértil, donde están los países productores de petróleo, toda esa zona, el petróleo es producto de la descomposición de animales y de plantas. Entonces, han descubierto que en la Antártida hay petróleo, como hay petróleo también allá en las mayores reservas de petróleo que son Arabia Saudita, Irán, Irak y los países árabes. Entonces, la paradoja es que el mismo Satanás, que actuó para que viniese el pecado y Dios tuviese que actuar, ahora para los últimos tiempos Satanás también está usando el poder del petróleo de esas naciones para crear crisis en las naciones y de esa forma también coaccionar para querer destruir a Israel. O sea, ¿por qué se juntan las naciones con los países árabes? Por el poder que tienen a través del petróleo. Los chinos necesitan el petróleo y los aliados de ellos, que son Siria y Turquía, necesitan el petróleo.
Y en este tiempo hay una guerra económica que son los bloques, el bloque de la Comunidad Económica Europea con Estados Unidos, Canadá y México, hicieron un tratado para de libre comercio, bajar aranceles para que todo se potenciara el comercio entre Europa y América y constituir una potencia económica. Entonces tenemos la otra lucha de los países árabes con la ayuda de China, Turquía y Rusia para luchar contra Occidente. O sea, tenemos en este momento una guerra futuro entre Occidente y el Medio Oriente. Oye, lo increíble es que Rusia, según algunos expertos, se encuentra casi en bancarrota. Ha perdido recursos naturales, no tiene suficiente presupuesto para sostener el ejército, el material bélico que ellos manejan, y ellos eventualmente van a tener que hacer un plan expansionista, porque al verse sin recursos en su propia tierra, tienen que salir a otro lado. Y sabes que estoy revisando en estos días y en Israel hay suficientes reservas de petróleo para ubicarlo como la segunda reserva de petróleo del mundo por debajo de la Arabia Saudita. Están estimando 250 millones de petróleo, de barriles de petróleo, y que tienen un terreno de 475 kilómetros llenos de petróleo. Entonces, obviamente, cuando el petróleo se agote, las naciones como Rusia, China, Turquía, tengan la necesidad de utilizar el petróleo para echar a andar sus economías, los blancos más claros de la destrucción de Israel, una nación pequeña, sin aliados, sin nadie que les permita, defienda. Entonces, en ese momento es cuando vendrá la última guerra que le llaman el Armagedón. Bueno, eso es muy interesante, interesantísimo, porque, o sea, hasta hace algunos 15 años atrás, Israel era apetecible por toda la restauración agrícola que ha tenido y la parte tecnológica, ¿verdad? O sea, pero esas reservas, esas riquezas petrolíferas que ahora tienen y que le van a dar un mayor impulso para poder tener mejor desarrollo, va a hacer que sea aún más atesorado esta nación y por eso es que van a ir. ¿Sí? La escritura dice que va a ser una nación que por el pacto que se va a firmar va a gozar de en esos tiempos una paz como nunca la había experimentado. Dice, estarán tan confiados que no tendrán vigilancia como la tienen hoy en día, sino que estarán confiados. Y la sorpresa es que van a venir sobre ellos y por los tesoros que tienen en todas las índoles económicas, intelectuales, empresariales, y ahora lo del petróleo es un aliciente más para los enemigos de Israel. Claro, y mira que en Ezequiel, en el capítulo 38, hablan de unas naciones con el nombre antiguo. Y dice que habrá una unión entre Magog, Tubal, Mesec. Impresionante es que cuando uno mira la historia de hoy en día, esas naciones que tú puedes, hermano, tú que estás conectado, consultar Ezequiel 38 y ver lo que habla de ese tiempo de la profecía, ubican a Rusia, ubican a Irán, que antes era Persia, ubican a estas naciones en una alianza. Y bueno, digamos, 10, 20 años atrás no entendemos esta alianza, pero si te das cuenta, Rusia es uno de los principales aliados de Siria, de Irán. Es más, Irán no tenía armamento nuclear, ni siquiera armamento bélico. Ellos se han dedicado en los últimos 10 años a comprar armamentos a Rusia, tecnología nuclear. Y todo esto está ocurriendo bajo la mirada de Estados Unidos. Y esa unión en que Estados Unidos sabe que no puede entrar a Irán a destruirlo por más de que lo que sea, porque el atentado que sucedió hace poco del militar del ejército en Irán no sucedió en Irán, sucedió fuera de Irán, y por eso no ha podido tener una represalia fuerte contra Estados Unidos, porque aunque hubiese sucedido dentro del territorio iraní, las cosas hubiesen sido diferentes, porque Rusia estaría respaldando, y como el atentado ocurrió en una tierra que no tiene nadie, que en estos momentos es lo que
en Siria, es una tierra que Rusia gobiernan los sirios, gobiernan los rebeldes, gobierna Estados Unidos, entonces como es una tierra de nadie, políticamente no hubo represalias, pero Rusia tiene una fuerte interés de alianza con estas naciones árabes. Rusia no es árabe y no pretende serlo, por el contrario, son cristianos ortodoxos, o sea, son creyentes pero de la fe ortodoxa. Y aún así, cuando tú ves que Putin respalda a estas naciones con tecnología, con investigación, con armamento, es cuando la profecía de pronto comienza a hacerse real y decir, wow, Ezequiel profetiza hace tantos años acerca de una unión que nunca se había dado antes en la historia de la tierra y en estos tiempos se unen. Entonces la profecía no es algo como una vez me dijo algo, es un libro escrito por hombres que no tiene relevancia para este tiempo, pero no es así. La profecía es viva y estamos viendo cómo estas naciones se están uniendo para poder derrocar a Israel en el futuro. Ellos todavía no lo saben de esa manera, pero si tú revisas los discursos que hace el Sheikh de Irán, que es como el gobernante, siempre al final de cada discurso dice, vamos a borrar a Israel de la faz de la tierra. Y siempre grita en consignas populistas, muerte a Israel, muerte a Israel. Entonces, este Bueno, odio... eso es parte de lo que llaman hoy en día el fundamentalismo islámico. ¿Y cuál es el propósito del fundamentalismo islámico? Es la instauración nuevamente del Islam como potencia en Medio Oriente como fue anteriormente. Esa es la función de ellos, ese es el anhelo, el objetivo de ellos. Correcto. Y créeme que va a ser la religión más poderosa porque, para los que no saben, los islámicos están esperando un Mesías. Ellos en el Se Corán, llama el Mahdi. el Mahdi, correcto, están esperando el regreso de un Mesías. Ahora, ¿esto qué tiene que ver en todo esto? Fácil. El anticristo se mostrará como ese Mesías enviado y los engañará. Y en ese engaño, todas las naciones judías se unirán y seguirán el mandato del anticristo, porque creerán que él es el enviado que están esperando. Bueno, uno de los nombres para el anticristo es el asirio. Correcto. Sí, lo dice el Miqueas, lo dice de esa manera, que él atacaría a la nación de Israel. O sea que creemos que este imperio asirio, para los que no saben, la tierra ha tenido unos grandes imperios. Entre estos ha sido el sumerio, el Egipto, el asirio, el imperio de Babilonia, el imperio medo y persa, después los griegos, los romanos y por último el imperio otomano. Este imperio asirio fue de lo peor, fue de lo peor. Por eso era que el profeta Jonás no quería predicarle a Nínive, porque ellos eran gente malvada y el profeta Jonás no entendía cómo Dios podía perdonar a esta gente. Y esa misma maldad que vivió ese imperio en esa época será revivida en este tiempo, con la persecución al cristianismo y a la fe que rechacen al anticristo. Pastor, déjame hacerte una pregunta más. Una pregunta más. ¿Y qué piensas? ¿Qué papel jugará América, hablando específicamente de Estados Unidos, en todo esto de la profecía de los últimos tiempos? Bueno, América, como dije anteriormente, está muy unida con Europa. Entonces, América, a través de la influencia que tiene con Europa, está, aunque para los últimos tiempos dice, por los problemas económicos que va a tener Estados Unidos, va a tener que retirar el apoyo hacia Israel. Pero todavía hoy en día América tiene mucha influencia con el apoyo que tiene con los europeos. Entonces, literalmente en la profecía bíblica no aparece Estados Unidos, sino como uno de los lugares a donde Dios prometió a Israel que irían a tener paz por muchos años, a Judá. ¿Ya? Entonces, ya es otro terreno escatológico, lo que se supone que Europa debe hacer para los últimos tiempos, que hay dos teorías sobre
la, nuevamente el resurgimiento del nuevo imperio romano a través supuestamente de Europa. Pero esas son dos posiciones que hay que meditar, estudiar, que Dios le dé a uno iluminación para poder entenderlas, porque ambas tienen cierto nivel de credibilidad, ¿ya? La posición nueva ahora es que el anticristo vendrá no de Europa, sino vendrá de 10 naciones musulmanas. Otros dicen Sí, que son 5 de Europa y 5 musulmanas. Pero lo cierto es que es probable que salga de allá. de todos modos, lo que es real es que los musulmanes, que son estados religiosos y no políticos y democráticos, sino que están gobernados más que todo por el Islam, ellos no se van a mover con un líder que no sea del Islam. De hecho, el Corán dice claramente que a los cristianos y a los judíos, ellos deben de matarlos y destruirlos o si no se convierten, porque el Corán era muy agresivo con otras religiones. De hecho, su evangelismo antes era con espada, masacrando a la gente y obligando a la gente a asumir las enseñanzas del profeta Mahoma. Por esta razón, yo inclino más de que el anticristo tiene que no solamente tener sangre árabe, sino que dentro de él algunas profecías lo ubican como si él también fuese la tribu de Benjamín. Algunos lo ubican como si tuviese también linaje judío. Y por ese linaje algunos especulan. Ojo, es una especulación, es una postura. No decimos que es la verdad absoluta ni nada, son posturas. Y esa postura dice que por esa sangre judía los judíos lo aceptarán y escucharán razones para negociar con él. Pero es una postura, todavía hay muchos misterios que rodean la persona del anticristo. La verdad es que si dicen que él es el asirio o el rey del norte, no se refieren a un rey de Europa, porque el norte inmediato de Israel es Siria, Jordania, el Líbano. Ese es el norte del que habla la profecía, no de Europa. Porque de hecho, en la profecía de Ezequiel no se está tocando Europa como parte de la profecía. Entonces, eso valida de que la última religión mundial va a ser el Islam, la principal religión mundial. Eh, Quiero decir algo más que estaba meditando en estos días. Y mira lo que dice en Apocalipsis. Estoy aquí y mira, en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Tengan su Biblia en la mano, pueden acompañarme, si no yo puedo ir leyendo aquí. Está hablando acerca de dos testigos que predicarán el Evangelio al final del tiempo. Estos dos testigos serán muertos por la mano del anticristo. Y mira lo que dice Apocalipsis 11:9, 11:8. Y sus cadáveres, refiriéndose a los testigos que habían sido muertos por predicar la palabra, por hacerle oposición al anticristo, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea que ellos serán muertos. Porque habla de que Sodoma y Egipto lo compara con Jerusalén, porque en ese tiempo Jerusalén estará pervertida. Habrá homosexualismo, Sodoma y violencia, Gomorra, y la correcto, perdición que hay en Jerusalén para estos tiempos y que crecerá. correcto. Y mira lo que dice el pasaje. Y los moradores, aquí, y el 9 dice, de los pueblos, lenguas y naciones serán sus cadáveres por 3 días y medio. Lo voy a repetir una vez más. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Entonces, a esto voy. Este es mi punto. Hace 100 años, decir que todas las naciones de la tierra, todas las tribus y todas las lenguas verían en directo la muerte de estos testigos y verían sus cuerpos pudriéndose en el suelo durante 3 días, era algo lógico, o sea, algo que no cabe de Increíble. cómo puede ser posible. Pero si hoy en día, tú pastor que estás en tu casa, yo que estoy en la mía, y ustedes hermanos y
y ustedes que nos acompañan, nos están viendo a la distancia y en vivo, entendemos de que esta profecía es para estos tiempos porque la señal de televisión por internet, las señales microondas pueden transmitir un suceso como la final de un mundial en vivo para que toda la tierra lo vea. Esta profecía en estos tiempos cobra sentido porque ahora sí entienden algunos teólogos cómo es que todas las naciones y los pueblos y lenguas verán la muerte en directo, todos al mismo tiempo. O sea que se necesitaba de una tecnología como esta para que esta profecía tomara otra vez fuerza y fuese entendida en estos tiempos. Bueno, entonces vamos a abrir por unos minutos a los hermanos que de pronto quieren hacer alguna pregunta en el cuadro comentario. Ya puedes hacer una pregunta libre de cualquier, bueno, trata de que estemos hablando del mismo tema. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, ponla ahí en tu cuadro de comentarios y nosotros podemos estar resolviendo algunas de esas dudas con el pastor. Ok. Estamos esperando de pronto algunos hermanos que quieran hacer alguna pregunta, alguna duda acerca del tema de profecías finales. Ahorita Toño hablaba que si ya estábamos en la semana, pastor, que si ya estamos en la semana de la gran tribulación. Bueno, si fuera generación de 70 años, ya estaríamos. Pero si es de 80, todavía no estamos. Y Pastor, si la es de verdad 100, es que más. yo estaba en mi cuarto anoche y antes de dormir yo honestamente le oré al Señor y le dije, Señor, yo no quiero pasar por ese tiempo. Ten misericordia y llévame en el rapto, porque de verdad que lo que se avecina es un tiempo de dolor, de tristeza, de hambre, de enfermedad. Terrible. Sí. Pastor, una pregunta, dice aquí la hermana, ¿estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea? Vamos a abrir la Biblia para ir a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, capítulo 3. Sí, ya voy. Dice, escribe el ángel al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ya recuerdas cuál es la Odisea? La hermana pregunta que si estamos en los tiempos de la Odisea. Bueno, yo creo que es una pregunta que debe hacerse a título personal. Sí, correcto. Porque eso fue escrito para que el creyente se mirara al espejo en esas condiciones en que estaban cada una de las iglesias para que se evaluara y tomara una decisión a mejorar, a cambiar cosas que debe cambiar. Correcto. De todos modos, yo sí me uno a esa postura del tiempo. Hay unos que creen que las 7 iglesias es como dice el pastor, es una aplicación espiritual de la iglesia y de tu vida personal, pero para algunos también significa los tiempos históricos de la iglesia. Pero esta interpretación no necesariamente es la correcta o la única, pero sí me llama la atención algo, que Pablo dice que estos tiempos serán de apostasía. Y si nosotros vemos la iglesia, pastor, o sea, la iglesia cristiana es un remedio, es una copia barata, es una copia ligera, o sea, la gente está en la iglesia y sigue haciendo con su vida lo que quiere, no se consagra al Señor y definitivamente se cumple lo que dice que si no eres frío o caliente. Y algo más importante es que yo siempre he escuchado que utilizan este versículo 20 de que yo estoy a la puerta y llamo como evangelismo, pero ¿sabes qué, pastor? Cristo está fuera de su propia iglesia tocándole a los miembros de su iglesia para que le dejen entrar al lugar que le pertenece a él. Entonces yo creo que la iglesia hoy en día es así.
con ese montón de cosas que vemos en las redes sociales de herejías y pastores haciendo cosas que avergüenzan el Evangelio. Yo creo que Dios ha permitido estos tiempos y estas circunstancias que tenemos actuales para que la iglesia tome conciencia y se purifique, haga una meditación acerca de la realidad, y porque si Dios nos llevara al arrebatamiento de un día para otro sin que nosotros tuviéramos una expectativa de prepararnos para irnos, mucha gente de pronto se quedaría. Entonces, esto es un tiempo para que la iglesia y cada persona haga una autoevaluación y medite qué cosas debe cambiar, qué pecados debe dejar, se santifique, porque lo que viene, si de acuerdo a la higuera y a los tiempos del reloj profético de Israel, estamos muy cerca a esos 7 años. Okay. Si es la generación de los 80. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, el pastor había hablado de principio de dolores. ¿Todo esto que ha pasado podría ser un poco de esto? Sí, porque han ocurrido, bueno, hubieron pestes que mataron a millones de personas, pero hacía rato que no se manifestaba una peste a nivel mundial. Habían pestes que eran locales, pero ya esto es a nivel mundial. Una pandemia, sí, correcto. Entonces, desde ese punto de vista, sí es un principio de dolores. No, y quiero decir algo. Principio de dolores no es igual que el dolor de parto. Ahora, Jesús utilizó esta figura de una manera muy precisa. Una mujer con contracciones. Tribulación, eso duele como va a oler la tribulación. Como dice mi esposa, yo no quiero tener más hijos porque el primero me dolió tanto que yo creo que me voy a morir en el segundo. Así que si yo tomo esa referencia de ella, podemos entender que es una situación completamente difícil y horrible, pero los dolores no son los dolores del parto, o sea, son cosas que van a ir yendo como un antesala de lo que viene a futuro. Sí, estos tiempos nos llaman a nosotros a santificarnos y a despertar y a hacer la obra de Dios, porque Dios nos llama es para que le sirvamos. Sí, dice, ¿cuál debería ser el papel de la iglesia en estos tiempos? Uno, santificarse, y dos, compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El Señor Jesús dijo que este evangelio se iba a predicar en todas las naciones. Yo creo, en mi postura personal, que eso no habla de un avivamiento. Yo creo que ya no vendrá un avivamiento fuerte, pero sí creo que el evangelio llegará a todas las rincones de la tierra, sea que se conviertan o no, independiente de eso, la señal es que se predique el evangelio en toda la tierra. Quienes se conviertan, eso es entre Dios y los convertidos o los que se queden. Pero la misión de la iglesia es predicar, ya que el fruto de esa predicación, ya eso depende de Dios y del Espíritu Santo que convence a la gente. Pero definitivamente eso es lo que debemos hacer. Pastor, una pregunta, dicen, ¿cuál es la diferencia entre el falso profeta y el anticristo? O si son lo mismo. No, ¿qué es un profeta? Es uno que anuncia. Y el anticristo ya es el personaje que va a tener el control. Él lo que hace es anunciar, preparar el camino. Como Juan el Bautista, casi lo mismo. Exactamente. Entonces, ahorita estamos viendo el trabajo que está haciendo el catolicismo, la Iglesia Católica, para reunificar las religiones en una sola religión, el ecumenismo. Tomar todo el positivo de todas las religiones para crear una sola. Eso es parte de lo que es rumbo a la ocupación mundial, una economía, una moneda, una religión y un solo Dios. Yo creo, en lo personal, que no será la Iglesia Católica ni el Papa, porque es que los islámicos odian al catolicismo, porque recuerda que ellos masacraron a los islámicos que estaban en la ciudad de Jerusalén con las cruzadas. Por el contrario, el imperio tomó la vida de los cristianos cuando ellos retomaron la ciudad. Entonces, desde ese momento, los islámicos se han jurado ir a Roma y destruir esa ciudad. Entonces, yo no entiendo cómo, si el imperio del anticristo será islámico, van a obedecer a un profeta católico. Eso es una locura. Yo digo que cuando el anticristo se manifieste y los islámicos digan, este es el Mesías, el enviado de Alá,
la gente será engañada y creerá que la verdadera religión es el Islam. Y como tú sabes, el Islam no entra en discrepancia con el cristianismo ni con el judaísmo. Por el contrario, ellos reconocen a Jesús como un enviado, reconocen que son parte del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob y reconocen a estas figuras del Antiguo Testamento. Entonces, es más fácil que haya una adherencia espiritual y religiosa con el Islam en los tiempos finales. Bueno, hay una pregunta que es un poco más compleja y dice, hay varias posiciones teológicas con respecto al rapto. A ver, ¿puedes explicar de pronto una o dos con Yo creo relación que al eso rapto? podemos tratarlo en otro programa, toda la parte de lo que es el arrebatamiento con todas sus profecías y sus Ok, ok. condiciones. Sí. Sí, no vamos a darles hoy la carne, el postre, la bebida, todo en un solo golpe, no. Hemos tocado por encimita algunos rasgos de lo que son esos 7 años, pero hay que ir por partes y desmenuzar cada parte. Sí, correcto. Creo que ya para terminar quiero mostrarles algo que fue parte de uno de mis devocionales hace unas semanas atrás, cuando empezó todo esto de la pandemia. Y quiero que tú que estés ahí me acompañes a Mateo 24 y, y él comienza a hablar sobre todas estas cosas. Y ¿sabes qué me gusta mucho de esto? Que él dice en medio de esto, estoy buscando el pasaje, ya te voy a decir dónde está. Él comienza a hablar de las señales, ¿verdad? Y de todo lo que va a suceder. Y de una manera tan maravillosa. Dice que no nos turbemos. O sea, él en medio de esta dice, no te turbes, no te angusties, no te preocupes. Si Dios te dio y dio a nosotros el plan profético de antemano, es para que tengamos la certeza de que al final Dios en su trono, con su soberana voluntad, va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, va a cumplir las promesas. Y si Él ha dicho que nosotros no estaremos para la tribulación y no pasaremos por el tiempo de angustia, no viviremos el juicio. Porque es que algunos dicen, la iglesia va a vivir la tribulación. No, porque la tribulación es para castigar a las naciones y destruir al anticristo. ¿Cómo Dios va a castigar a su iglesia cuando Él la pasó? Y Él dijo que nosotros no estamos puestos para condenación, sino para vida eterna. Yo soy de los que cree que se va a cumplir lo mismo que Sodoma y Gomorra. Él no destruyó estas ciudades hasta que Lot no salió de ahí. O sea, hasta que el justo Lot no salió de esa tierra, Dios no decidió destruir a esa ciudad. Eso mismo va a pasar con nosotros. Dios no va a permitir que los mueran en medio de un juicio que no es provocado por el hombre, sino por Él, porque Él es el autor de las copas y de los sellos y de las trompetas. Entonces, esa es mi postura teológica con relación a este tema. Bueno, pastor, ¿algo más que quieras decir para terminar por esta noche? No, darle las gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, que Dios los bendiga, sigan ahí juiciosos, santifíquense en cada día, lean la palabra, lean libros cristianos, cuando llegue el momento prediquen, porque necesitamos ser servidores del Señor. Nosotros somos los agentes de cambio para este tiempo. Necesitamos servirle al Señor. Si algo está demandando el Señor en este tiempo es que la iglesia comparta de Él. Amén, amén. Bueno, pastor, gracias por acompañarnos esta noche. De verdad que una bendición tener este tiempo de enseñanza contigo y con toda la iglesia. Bien, Dios les bendiga. Amén. Buenas noches para todos. Hermanos, ya para terminar, los invitamos para que el próximo miércoles se puedan volver a conectar con nosotros.
vamos a continuar abordando diferentes temas. Entonces, si tienes alguna inquietud esta semana en tus devocionales o en tus tiempos de intimidad con Dios, anótalo en una libreta, alguna pregunta, alguna cosa que te cause inquietud con relación a las profecías finales. Y al final del próximo miércoles vamos a apartar un tiempo para responder esas preguntas. Entonces, para terminar, hermano, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos que están conectados. Dios, bendícelos donde quieras que ellos se encuentren, Señor. Tú eres su protector. Tú eres su guardador. Tú has dicho que no dormirá el que me cuida. Y si Jehová no guarda, en vano vela la guardia, Señor, porque tú eres nuestra roca y yo oro para que tú, Señor, los protejas de toda enfermedad, Señor, para que tú les proveas a los que son independientes, a los que viven del día a día, a los que tienen negocios, a los que están en empresas. Dios, provee, porque sabemos que estos tiempos de dificultad es cuando tu mano poderosa se manifiesta en nosotros. Por eso oro por mis hermanos, para que tú les bendigas en este tiempo de dificultad y que tú pongas en nuestros corazones esa fidelidad, esa santidad para cada día servirte, Señor. Bueno, hermanos, te damos gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, 7:30, CBI en casa. Esto ha sido CBI Beit Israel. Bendiciones, hermanos.